Bienvenidos. En esta ocasión os quiero hablar de la ponencia que he realizado en el Congreso de Aviornis Ibérica en la ciudad de Córdoba. Por segunda vez, los faisanes vuelven a tener cabida en un congreso de estas características. Y la verdad es que me siento muy, muy orgulloso de haber podido hablar sobre estas especies. Lo que os presento a continuación es el índice de temas mm, de la temática, ¿no? de lo que vamos a presentar en esta ponencia. En primer lugar, ¿qué especies elijo? El segundo punto que vamos a trabajar es el aviario, el tercero la alimentación, después hablaremos un poquito sobre la reproducción, la incubación y finalmente un pequeño anexo con algunas curiosidades y alguna que otra sorpresita. Pues bueno, empezamos. No podíamos dejar pasar esta oportunidad sin centrarnos un poco en posicionar, ¿no? Mm, cuál es nuestro perfil. Por lo tanto, qué tipo de especies voy a criar. En un mundo en el que existen 52 especies catalogadas, en el que tenemos unas 185 subespecies, resulta bastante complicado mm, elegir, ¿no? qué especie es la que más me gusta. Si solamente me rijo por el color, por la forma o incluso por el tamaño de los faisanes que quiero tener en mi colección, probablemente voy a fallar. Voy a fallar porque no estoy eligiendo bien en función de las necesidades propias de la especie y lo que es más importante, tampoco estoy teniendo en cuenta qué tipo de criador soy yo. Por eso, nuestro primer punto de partida es elegir. ¿Qué tipo de criador soy? ¿Cómo, cómo me identifico? ¿No? Esto es un ejercicio de autocrítica, un ejercicio de reflexión sobre uno mismo, ¿no? Sobre mi experiencia, sobre las instalaciones que yo tengo, sobre los medios que puedo asignar a mi colección, ¿no? Y en función de eso, así, de una forma un poco mm, sencilla, he clasificado a los criadores en tres grandes grupos, ¿no? Los criadores aprendices, los criadores avanzados y aquellos criadores que ya tienen experiencia y que son expertos. Y por lo tanto, vamos a ver un poco las características que tiene cada uno de estos criadores para intentar mm, ver en qué cajón de estos pues encajo, ¿no? En primer lugar, eh, ¿qué tipo de criador o qué tipo de características tiene un criador que es el criador aprendiz? Pues bueno, como punto de partida, este tipo de criadores son personas que que nunca han tenido faisanes u otras aves, que no tienen mucho espacio ni tampoco aviarios grandes y por lo tanto eh, no pueden ofrecer ni la experiencia ni tampoco un lugar demasiado amplio y por lo tanto, pues bueno, muchas de las especies, sobre todo las de mayor tamaño, evidentemente no están recomendadas. A la izquierda os he puesto las especies que yo recomiendo para este tipo de criadores, ¿no? Las razones, porque son fáciles de encontrar en el mercado, son faisanes que tienen un precio fácil, o sea, un precio económico, son fáciles de encontrar porque hay muchos criadores que reproducen. Estos animales reproducen fácil, tienen una reproducción sencilla, su alimentación es también muy fácil porque son animales que se adaptan muy bien a piensos que se encuentran relativamente fácil en el mercado y que además son muy resistentes a las condiciones climáticas diversas. No requieren un aviario amplio, como antes he comentado, y además también, además de ser faisanes que son resistentes o son tolerantes más bien a diverso tipo de alimentación, son también muy resistentes a enfermedades. Por lo tanto, pueden ser incluso compatibles con una colección paralela de otras especies. Este sería un poco el punto de partida para un criador aprendiz. Y en esto tenemos que ser muy, muy estrictos. Si somos un criador aprendiz, debemos partir de estas especies. Ser un poco avaricioso, ser un poco ambicioso más bien, ¿no?
con otras especies puede suponer pues una desgracia a corto o medio plazo. El siguiente punto es el del criador avanzado. Cuando una persona ya tiene un poco de experiencia, ha reproducido una o varias de las especies consideradas fáciles, o tenemos un poco más de espacio, quizá un poquito más de tiempo para atender a los faisanes, también tenemos un poquito más de presupuesto para poder adquirir estas especies, que también evidentemente son un poco más costosas, pues el catálogo, como veis, se va abriendo. Tenemos desde faisanes orejudos a faisanes monales, a Elliot, a venerados, a Edward, a Hume, tenemos Elliot, tenemos gallos, pavos reales. Además, aquí hay una... Voy a hacer un pequeño inciso. Hay una especie que es el faisán venerado. El faisán venerado, muchos criadores lo podrían catalogar como una especie fácil, ¿no? Adecuada incluso para los criadores aprendices. Pero se trata de un faisán que tiene una cola muy larga y por lo tanto necesita unas condiciones de espacio determinadas. Por lo tanto, ha sido, lo he colocado aquí en las especies recomendadas para el criador avanzado precisamente por eso, ¿no? Las razones por las que yo recomiendo estas especies, bueno, porque no son tan fáciles de encontrar en el mercado, empiezan a ser un poco un reto para este tipo de criadores. Sus instalaciones necesitan ser más grandes y por lo tanto ya necesitas hacer una pequeña inversión, ¿no? En un jaulón que tenga unas características. El precio de estas especies es un poquito más elevado que en las otras especies que había recomendado. Su reproducción, por tanto, también es un poco más compleja. Eso hace que el precio sea un poco más elevado. La alimentación, aunque es fácil, necesita en algunos momentos algunas atenciones puntuales. Son un poquito menos resistentes a condiciones climáticas difíciles y también son un poquito más sensibles a enfermedades. Y por lo tanto, pues bueno, esto hace que esta sea mi recomendación, ¿no? Para los criadores que piden un poco más o que ya tienen un poco más de experiencia reproduciendo los faisanes. Y finalmente, pues tenemos aquí el grupo de faisanes más orientadas a estas especies, a los criadores expertos, ¿no? Parece que vamos aumentando, ¿no?, el número de especies. Es que los faisanes están consideradas como aves que son relativamente fáciles de reproducir y fáciles de mantener, pero la realidad no es así. El punto de partida para un criador experto es una persona que tiene mucha experiencia ya criando faisanes, ¿no?, que ya está rodado criando las especies anteriores. Además, pues bueno, tiene un presupuesto más elevado para adquirir las aves, porque muchas de estas especies son un poco caras. Y bueno, sobre todo que tiene muy buenas instalaciones, con refugios, incluso en algunos lugares con calefacción, etcétera, etcétera. La razón por las que yo he seleccionado estas especies como idóneas para un criador experto, básicamente es porque requieren condiciones especiales, en algunos casos calefacción, alimentación concreta, etcétera, etcétera. Son menos resistentes a las condiciones climáticas difíciles. Algunos pues no aguantan el frío, algunos no aguantan un calor demasiado potente. No son fáciles de encontrar en cautividad algunas de estas especies, por lo tanto tienen un precio elevado, requieren condiciones reproductoras especiales, a lo mejor aviarios con una tematización o necesidades para el cortejo, etcétera, etcétera. En ocasiones, algunas de estas especies pues tienen cuidado de los pollos un poco complejo, ¿no? Hay una alta mortandad cuando son pequeños, porque en muchos casos requieren una alimentación especial. Y también muchas de estas especies son bastante sensibles a las enfermedades. Y bueno, pues este sería un poco el panorama, ¿no?, con el que nos encontramos en la cría de faisanes. Estas son las especies que yo recomiendo para los criadores aprendices, estas son las especies que yo recomiendo para los criadores avanzados y estas son las especies que yo recomiendo para los criadores expertos. Vamos a hacer una suma rápida y nos dan 43 especies. ¿Qué
¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las que faltaban? ¿No? Habíamos comentado que había 52 y por lo tanto tenemos aquí una laguna, ¿no? ¿Dónde están esas especies? Pues estas especies son las 9 restantes y estas son las que yo considero, o las que yo he catalogado como los 9 magníficos. Las razones, porque o bien porque no hay parejas en cautividad, o bien porque su población es muy pobre tanto en cautividad como en la propia naturaleza, es decir, que hay muy pocos ejemplares, o simplemente porque hay una alta consanguinidad en cautividad. Y esto les hace ser magníficos, ser ejemplares únicos, ser rara avis en el mundo de los faisanes. Y probablemente sean especies que, que no existen en cautividad o que sus poblaciones están muy, 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 muy limitadas. Para que os hagáis una pequeña idea, bueno, es un gráfico que he confeccionado en el que, como veis, los faisanes se mueven básicamente entre dos grandes grupos, ¿no? A nivel de conservación. Están los faisanes que tienen una menor preocupación y los faisanes que están en vulnerable. En los últimos años empiezan a crecer los faisanes que pasan de casi amenazado a vulnerable. Y por lo tanto, bueno, pues tenemos un gráfico que nos empieza a preocupar, ¿no? Porque los faisanes en su hábitat natural cada vez mm, va habiendo menos población. Bueno, el siguiente punto que os quiero hablar, una vez que ya nos hemos catalogado, nos hemos etiquetado como un tipo de criador u otro y por lo tanto nos disponemos a construir nuestro aviario, pues vamos a ver qué puntos vamos a trabajar, ¿no? Los puntos que os quiero mostrar son básicamente dos, ¿no? El diseño y materiales, algunas nociones, algunas ideas, algunos trucos para el diseño de aviarios y de qué materiales utilizar. Y también vamos a hablar un poco de vegetación y de elementos decorativos. Pues bueno, empezamos. El aviario, algunas pequeñas consideraciones iniciales para construir un aviario. Las instalaciones deben ser cerradas, tanto por los lados como por el techo, para evitar que las aves escapen. Los faisanes son aves voladoras, que pasan mucho tiempo en el suelo, prácticamente casi todo el tiempo, entre el suelo y las ramas. Pero no podemos olvidar que son aves que vuelan y que por lo tanto si no tenemos el techo tapado, se van a escapar. Esas instalaciones deben contar con comederos y con bebederos que estén situados a la altura del cuello, no más altos, porque ni tampoco más bajos, porque así vamos a evitar que las aves ensucien con sus patas el alimento o que esparzan la comida y sobre todo que ensucien el agua, ¿no? Esto es una consideración que yo considero eh, fundamental. Se deben contar con jaulas específicas para las aves reproductoras y alojarlas en parejas independientemente. Es cierto que algunas especies toleran más hembras. En ese caso habría que estudiar, ¿no? cada caso. Pero yo recomiendo que las especies estén en parejas y que no hagamos mezclas o que no tengamos varias especies juntas, ¿no? A veces esto puede alterar incluso o despistar a las parejas y que los cortejos no sean completos, etcétera, etcétera. Las jaulas o los corrales, ¿no? Donde van a estar estos faisanes se deben construir con una orientación tal que se evite la acción directa, por ejemplo, de la lluvia o de los vientos, ¿no? sobre las aves, sobre todo por la noche. Esto lo tenemos que tener muy claro y hacer un estudio antes de la orientación en la que tenemos nuestro, nuestro jardín, sobre todo, ¿no? Pues para poder construir de una forma coherente. Las jaulas definitivas, los lugares donde se van a alojar los faisanes, deben considerar un espacio mínimo de 2 metros cuadrados por ave, ¿no? Si es posible, evidentemente más. Este aspecto es muy importante, puesto que el faisán es un ave salvaje que se altera y se estresa fácilmente al verse encerrada. Esto pues se traduce en picoteo, a veces canibalismo y sobre todo en la época de apareamiento pues puede tener algunos inconvenientes, ¿no? Algunos problemas. Bueno, pues empezamos.
el diseño y materiales. Vamos a ver cuál es nuestro punto de partida. Bueno, este es un poco el sueño, ¿no? El sueño de todo criador. Aviarios grandes, poblados, muy bien tematizados, con lagos, con aviarios, con altura, con unas condiciones impresionantes y con amplitud, ¿no? Pero al final, pues esta es un poco la realidad eh, contra la que tenemos que luchar. Y eso no significa que sea negativo, ¿no? Simplemente nos tenemos que adaptar y tenemos que intentar que las especies que alojamos pues tengan las mejores garantías a la hora de la reproducción y de la alimentación y de la higiene. Bueno, pues os voy a dar unas pequeñas sugerencias, unas pequeñas ideas, unas pequeñas pinceladas para que tengamos en cuenta a la hora de construir las instalaciones para los faisanes. Yo recomiendo utilizar malla, una malla resistente, sobre todo malla galvanizada o malla electrosoldada, eh, y no malla de tipo de nylon o de materiales que puedan estropearse o que puedan romperse o quebrarse al choque de los animales, porque sobre todo puede provocar fugas. Los pilares para sujetar este tipo de materiales os recomiendo que sean de hierro o de madera tratada y que sean resistentes para sujetar el mallazo. Y una buena idea es, para aprovechar el espacio, es colocar los aviarios en línea, ¿no? Aunque también tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo a la parte de las paredes laterales entre un jaulón y otro, pues que no haya interacción entre las distintas especies, ¿no? Y si vemos que sucede, pues intentar poner algo que los proteja. Más ideas, en el caso de que lo que queramos tener es un aviario independiente, ¿no? Como este, de estructura metálica, lo que tenemos que tener en cuenta es, pues, mm, poder protegerlo, ¿no? Protegerlo del sol, de la lluvia y colocarlos de tal manera que en el jardín, pues, queden lo más bonito y lo más visual posible. En este caso, lo que tenemos es un aviario independiente, como veis, situado en el medio de un jardín y que está, pues, muy bien tematizado. Otro ejemplo, en el caso de que dispongamos de un poquito de más presupuesto, este es un aviario que está en construcción, pues es un sistema de doble aviario. Como veis, tiene la parte de atrás en la que están los refugios e incluso se han hecho una base de cimiento para sujetar las estructuras metálicas, en este caso de hormigón o también puede estar construido de bloques, etcétera, etcétera. Y en este caso concreto es malla electrosoldada y galvanizada, ¿no? Antioxidante. Este mismo aviario, un poquito más avanzado, como veis, tiene una barrera exterior que se quita y se pone. Esto nos permite, sobre todo en lugares donde necesitamos proteger a las especies del viento, de la lluvia, y también en momentos determinados, pues a lo mejor retirarlo para que entre más sol o para que el aviario se solee un poco más. Como veis, aquí el refugio está construido también de bloques y le dota a este aviario pues de una protección extra. En el caso de los aviarios por dentro, es muy recomendable tener elementos naturales, aunque sabemos que las especies de faisanes suelen ser bastante destructivas, pero no todas. Entonces, bueno, es cuestión de ir probando. Luego os daré unas recomendaciones sobre distintas especies de plantas que podemos utilizar. Recomendable tener alguna zona de arena, ¿no? Para que las aves tengan o puedan tener sus baños de arena y que sobre todo, pues bueno, que puedan limpiar las patas en un momento determinado, ¿no? La arena, os recuerdo que tiene una función absorbente y también secante y siempre es muy recomendable.
En el caso de la parte interior, esto es solo un ejemplo, ¿no? Pues como veis, yo como os recomendaba antes, los comederos y los bebederos a una cierta altura para que no estén en el suelo, para que no puedan volcar la comida y la bebida, una puerta exterior que sobre todo que pueda controlar el hecho de que las especies eh, no sean atrapadas, por eso es mejor que abra para afuera. Mm, la madera está central para que las especies no se puedan ver, ¿no? Y nuevamente, pues una zona de arena. Este aviario estaba en construcción y por lo tanto no tiene, digamos, la parte de perchas y de dormideros para la noche. Aquí, como veis, es otro ejemplo, ¿no? En el que se puede ver el suelo de arena, que es de limpieza fácil. También las perchas, que se pueden construir pues con pequeños ramas de árboles o con troncos. Y en este caso, pues la malla, ¿no? Que puede ser electrosoldada o de simple torsión. Estos son unos pequeños consejos, ¿no? Sobre todo para la parte del drenaje de las instalaciones. Vuelvo un poco para atrás. A veces si no hacemos un buen drenaje a la instalación, puede pasar que se acumule la lluvia y lo que en nuestra mente se fraguó como una instalación muy bonita con arena y tal, al cabo de 2 días de lluvia, pues se convierte en una piscina de agua y puede suponer un gran problema. Bueno, un buen consejo es simplemente poner un tubo de drenaje, tapar todo de arena y poner fibra de coco en la parte del tubo para que sirva o que permita el paso del agua, pero que no permita que la arena salga por el tubo, ¿no? Y que tengamos un vaciado de esta, zona de arena que hemos puesto para las aves. En la parte del exterior, una vez que lo tapamos, pues se vería así, ¿no? Este sería el exterior de nuestro aviario. Y por aquí tendríamos un muy buen drenaje. Esto lo ponemos en varios lugares y los aviarios, sobre todo, que tienen unas paredes de hormigón o paredes de bloques, pues son muy recomendables para que no se encharquen. Otra idea de aviario es el del diseño para instalaciones múltiples, ¿no? En este caso, pues aprovecharíamos una zona de un lateral de un jardín o de una vivienda y construiríamos, en este caso, pues todo de baterías en líneas. En el caso del ejemplo, pues los soportes son de madera. Aquí os voy a dejar una pequeña utilidad, ¿no? Una ayuda digital para los avicultores. Existe una aplicación que en el día en que yo estaba confeccionando la presentación, el precio estaba en 34 euros. Yo no tengo nada que ver con los diseñadores de esta aplicación, pero la utilizo y la verdad es que es magnífica y permite hacerte un diseño con escalas y con un montón de materiales y de elementos que podemos ir colocando en nuestro diseño virtual de nuestro aviario que nos van a permitir pues tener una idea, ¿no? De cómo va a quedar, de cómo lo podemos diseñar. Es fácil aquí mover un elemento y otro y tener una aproximación bueno, de cómo nos quedaría y sobre todo, pues bueno, ayudarnos en la planificación. El siguiente punto que os quiero traer es la vegetación, ¿no? Y los elementos que podemos utilizar para tematizar o para decorar nuestro aviario. Pero en primer lugar, quiero que hagamos una pequeña reflexión. ¿Por qué plantar o por qué decorar? Existen dos razones principales por las que es necesario plantar o por las que es necesario decorar un aviario, ¿no? Para faisanes o para cualquier animal. La primera de todos es la del enriquecimiento ambiental y la segunda es por pura estética, ¿no? Tanto por decorar los aviarios por fuera como por la decoración por dentro. Desde el punto de vista de enriquecimiento ambiental, pues bueno, para los que no sepáis qué es el enriquecimiento ambiental, pues es un concepto, ¿no? Que define como el conjunto de actuaciones o de cambios que nosotros hacemos en nuestras instalaciones y que tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los animales que nosotros mantenemos en cautividad, con la intención de proporcionarle estímulos para su bienestar psicológico y fisiológico, ¿no?
y por lo tanto, pues bueno, cuanto más tematizado, cuanto más enriquecido está nuestro aviario, probablemente más garantías de éxito vamos a tener en la reproducción, ¿no? Y finalmente también por el mero hecho de decorar, es decir, como elemento decorativo para nuestro jardín o para ah, nuestra, nuestra finca o para el lugar donde vayamos a tener eh, esa instalación, ¿no? Y vamos a decorar tanto interiormente como exteriormente. Desde el punto de vista de la decoración exterior, pues bueno, pues sirve para decorar todo lo que hay alrededor, para ambientar la instalación, incluso para camuflarla, ¿no? Para que quede menos artificial. Y desde el punto de vista interior, pues para tematizar, para proporcionar enriquecimiento ambiental o incluso a veces para proteger de lluvia o de vientos de una forma natural, ¿no? Esas instalaciones. ¿Qué especies vegetales vamos a poner? Aquí os pongo una lista, ¿no? de algunas de las especies de plantas que podemos meter en los aviarios y que son relativamente fáciles de conseguir en el mercado, en, en viveros o en tiendas de plantas y que además tienen una cierta resistencia. Para el que no lo tenga muy claro, aquí os dejo quizá mm, las más sencillas de cultivar o quizá las más fáciles de adquirir de una forma un poco más gráfica, ¿no? Por si no las conocéis todas. La hiedra, magnífica, cubre rápido, te permite tapar el aviario de una forma mm, muy bonita. La madre selva igual, el bambú con sus hojas y con las cañas proporciona además una cobertura muy natural, granado, evidentemente por el tema de las granadas, el junípero, el boj, etcétera, etcétera. Bueno, aquí esto ya mm, influye una decisión un poco personal sobre cómo tematizar o cómo enriquecer o decorar este aviario en base a los gustos de cada avicultor. El siguiente punto que os comentaba era el de los elementos decorativos. Estos son algunos ejemplos que podemos poner, tanto rocas como materiales rocosos que permitan a los faisanes pues subirse, como maderas, troncos, ramas, siempre naturales, alguna fuente o algún lugar que incluso pueda ser decorativo para nosotros y que proporcione quizá agua incluso en movimiento. Lo que sí que tenemos claro es que, lo que debemos tener claro es que la instalación de los elementos decorativos debe ser un factor evidentemente personal, pero se debe tener en cuenta siempre la seguridad de los animales que alojamos en las instalaciones. Por lo tanto, tanto las rocas como las maderas, como los troncos, como las fuentes, como cualquier cosa o cualquier elemento decorativo que pongamos dentro de la instalación, deben de estar mm, bien colocados, bien posicionados, bien sujetos, bien amarrados para que no haya caídas, para que un tronco ante la subida de un animal no se venza y se parta y pueda caer encima de otro, etcétera, etcétera. Esto es parece una cosa muy lógica, pero merece la pena recordar. El siguiente punto que os quiero comentar es el de la alimentación, ¿no? Este es un punto además muy importante, ¿no? Porque los faisanes son animales omnívoros, es decir, consumen alimentos de origen tanto animal como vegetal. Esto significa que basan su dieta en diferentes tipos de hierbas, de granos, de bayas, de frutos e incluso insectos, gusanos, babosas, caracoles, lagartijas. Y por lo tanto, debemos tenerlo en cuenta, ¿no? Para ofrecer una riqueza de alimento adecuada a cada especie. En el mercado existen muchos tipos de piensos. No por poner estos significa que estos sean los mejores. Simplemente son varios ejemplos. Creo que además en el caso de los dos primeros son los que ofrecen gamas de piensos, digamos, más específicos para los faisanes y en el caso de otras marcas pues son genéricos, principalmente para gallinas. Lo que sí que está claro es que si no encuentras un pienso específico,
En el mercado hay multitud de piensos que están balanceados para gallinas y pavos, principalmente, que pueden servir. Pero sobre todo debemos leer atentamente la composición y utilizar algunos complementos en caso de que sea necesario. ¿Qué tipo de complementos vamos a ofrecer? Los gusanos de la harina es un recurso muy característico y además muy interesante porque ofrecen una fuente de proteínas y las frutas y verduras por complementar las vitaminas y por complementar o por cambiar un poco el tipo de dieta, ¿no? En el caso del número 14 de Abiornis, es un número ya un poco antiguo, pero no por ello menos interesante. En la página 310 tenemos un artículo eh, donde se nos ofrece información sobre la reproducción del gusano de la harina y que para todos aquellos que tienen faisanes pues es muy recomendable. ¿Cuándo cambio de pienso? ¿No? La siguiente pregunta que nos puede venir a la cabeza es, ¿siempre vamos a dar el mismo tipo de comida? ¿Siempre vamos a alimentar igual a nuestros faisanes? No. Aquí os he puesto una pequeña tabla en el que resumo un poco las diferentes características que tiene que tener el pienso en función de la edad de los faisanes. De 0 a 3 semanas es un pienso de arranque, un pienso de iniciación, con un porcentaje de proteínas bastante alto y un cocido estático que permita pues, fortalecer las defensas, ¿no? de estos pollitos. De 3 a 8 semanas, el porcentaje de proteínas debe bajar, aunque se debe mantener el cocido estático. De 8 a 12 semanas los faisanes ya son un poco más resistentes, hemos inmunizado y por lo tanto en muchos casos ya pueden tener momentos en los que pueden salir al sol y tener eh, la temperatura un poquito ya variable. Y el pienso pues va a tener un pienso de crecimiento, ¿no? Donde la cantidad de proteínas es un poquito más baja y está más enfocado al engorde. Después de las 18 semanas, y cuando el animal ya es adulto y está fuera del periodo de cría, les vamos a ofrecer un pienso de mantenimiento con un 14% de proteínas. Evidentemente, durante el periodo de cría, lo que vamos a hacer es volver a subir el porcentaje de proteínas, un poquito antes y durante la puesta. Esto son unas recomendaciones genéricas. Evidentemente, para las especies que necesitan una dieta rica en proteínas, como es en el caso de los faisanes pavo o como los monales, es necesario controlar la base de pienso en este aspecto, ¿no? Y evidentemente siempre podemos complementar con forraje, con granos, con fruta, con trigo, etcétera, etcétera, esta base de alimentación, ¿no? Y como antes hemos comentado, también tenemos el aporte de proteínas tanto con los gusanos de harina como con leguminosas. No podemos olvidar en este apartado de la alimentación la importancia del agua. Esto es un aspecto muy importante en la alimentación. Tener agua limpia, agua que se cambie diariamente y que estén en lugares en los que colocar estos bebederos en lugares donde se moleste lo mínimo posible. Y siempre colocarlos en lugares protegidos para que no sean pisados y para que las aves no ensucien el agua, ¿no? Y que al menos en el momento en el que no se les ha cambiado, pues duren lo más posible. El siguiente punto, y una vez que ya sabemos qué especie vamos a tener, ya hemos diseñado nuestro aviario, ya tenemos una buena alimentación, hemos contactado con proveedores y ya tenemos una buena base alimenticia, pues evidentemente es el de conocer los aspectos reproductivos. Uno de los aspectos más importantes, los de mayor cuidado, es el manejo reproductivo de las aves. Por lo cual se deben seleccionar las aves que van a ser destinadas como reproductores. Yo aquí recomiendo no ir a lo loco, no coger un macho, una hembra y ya está, esto es lo primero que tengo, ya tengo una pareja, no. Debemos seleccionar, debemos ver, debemos elegir muy bien
qué faisanes van a ser nuestros reproductores. El principal criterio para esta selección es el aspecto físico, es decir, lo que vamos a ver son animales que estén robustos, que tengan una condición de plumas, de cuerpo, que no presenten síntomas de enfermedades, que no tengan anomalías, ¿no? Dedos torcidos, picos deformes, etcétera, etcétera, ¿no? Que se les vea sanos. Eso es un aspecto, por lo menos de partida, sin entrar en aspectos veterinarios, mmm, pues que son necesarios, ¿no? Que tengamos. Eh, Dentro de la reproducción, evidentemente los faisanes son conocidos por su cortejo. Y es justamente el aspecto característico de esta especie, de estas especies. Cuentan con elaborados bailes, eh, cuidados colores, una presencia estética magnífica y en primavera sobre todo, ¿no? Cuando empiezan a emplumarse, se convierten en reyes absolutos de los aviarios. Está claro que, bueno, pues cuando queremos reproducir, lo que tenemos que tener en cuenta es el nido, ¿no? Es muy complicado que una hembra de faisán se ponga a incubar, que tenga éxito de cría por ella misma. No obstante, bueno, hay que estar preparado también, ¿no? Para este hecho y hay que colocar nidos. Estos nidos van a ser o bien en el suelo o bien nidos colgados. Evidentemente tenemos que contar con algunas herramientas para el manejo de la colección. No podemos, mm, no podemos contar con una colección de faisanes si no tenemos algunas de estas herramientas. Contar con un material de captura y de manejo es esencial, ¿no? Para gestionar con éxito la colección. Nos va a permitir capturar a los animales y desplazarlos de una instalación a otra. En el caso de las jaulas de captura, pues nos va a permitir atrapar animales, por ejemplo, que se han escapado. Las gafas antipicaje, cuando la producción es muy alta y el espacio es pequeño, aunque yo no lo recomiendo demasiado, pero evidentemente en algunas situaciones o en algunas circunstancias es casi imprescindible, ¿no? Si no tenemos demasiado sitio y estamos teniendo una producción muy elevada, pues son necesarias. Y finalmente, anillas para la identificación. Se debe anillar los faisanes a los 15 días y Aviornis cuenta con un servicio de anillas excepcional y que si sois socios, pues además las anillas estarán personalizadas, tanto por parte del número de criador que te asigna Aviornis, como por la personalización propia de las anillas, ¿no? Como veis en la foto. El siguiente punto, que lo hemos dejado ahí un poco en suspense, ¿no? Es el de la incubación, ¿no? ¿Qué pasa cuando la faisana no es capaz de incubar por ella misma los huevos? En este caso, pues lo ideal es contar con una incubadora, ¿no? Esta puede ser o bien manual o con bandeja de volteo automático. Aquí va a depender un poco del tiempo que podamos dedicarle. Evidentemente, si podemos controlar nuestra incubación en todo momento, pues podemos hacer un volteo manual, pero siempre es recomendable que sea automática, ¿no? Porque así siempre se hace al mismo intervalo de tiempo, siempre está más controlado y no es tan arbitrario. Los huevos, una vez que están puestos, no deben estar fuera más de una semana antes de entrar en la incubadora, ya que a medida que pasa el tiempo, los días de fertilidad pues van disminuyendo. Para seleccionar los huevos, además, que vamos a poner en la incubadora, deben tener un brillo suave, estar limpios, no tener manchas extrañas. Evidentemente, si la especie pone huevos que tienen manchas, estos son manchas que son normales, ¿no? Pero huevos que tienen alguna cierta anomalía, es mejor no meterlos dentro de la incubadora, porque lo más probable es que sean infértiles. La temperatura de incubación será de 37,7 grados. A veces tenemos cortes de luz, etcétera, etcétera, interferencias en el proceso de incubación, no pasa nada. Lo mejor es no abrir la incubadora durante este tiempo. A veces cuando se va la luz, bueno, es el mismo caso que cuando una hembra abandona el nido para comer. No es un gran problema. El problema es cuando se demora demasiado tiempo. Hay que intentar abrir la incubadora
la menor cantidad de veces posible, o solo cuando sea necesario, ¿no? Pues para cambiar el agua, para mover los huevos en caso de que sea volteo manual, o para pasar los huevos de la incubadora a la nacedora, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre la menor cantidad de veces posible. Se debe observar constantemente la cantidad de agua que se tiene en la bandeja destinada para ello. Hay dos parámetros que son vitales en la incubación. Uno es la temperatura y otro es la humedad. Controlar la temperatura y no controlar la humedad es un error. Y controlar la humedad y no controlar la temperatura es otro error. Esto es una dualidad que es indispensable en el proceso de incubación. Los huevos se deben voltear 2 o 3 veces al día mínimo. En el caso de incubadoras con volteo automático, pues evidentemente no hay problema, ya que es la misma máquina la que hace ese proceso. 2 o 3 días antes del nacimiento, los huevos deben llevarse a un nacedero, donde no hay volteo. Y por lo tanto, eh, se colocan en un lugar que normalmente suelen ser unas bandejitas para que nazcan los pollos. Los pollos no se deben sacar de la incubadora hasta que estén bien secos, lo que corresponde entre 12 y 24 horas. Además, en ese periodo los pollitos no deben ser alimentados porque todavía están absorbiendo el resto del saco de la yema del huevo, ¿no? Y por lo tanto no es necesario que sean alimentados. No es recomendable incubar tampoco los huevos de faisán junto con huevos de gallina u otras aves, ya que pueden transmitirse enfermedades. Esto es una idea que no siempre se puede cumplir y que a veces no es bueno cumplir. Aquí esto es un poco una contradicción. A veces hay faisanes que son muy delicados o que no son muy espabilados y que necesitan tener la ayuda de un pollito que pues que les motive, ¿no?, a comer. Pero en general vamos a intentar que los faisanes pues nazcan mm, de forma independiente. Soy consciente de que muchos criadores no tienen mucho sitio o que solo tienen una incubadora y por lo tanto pues esto es lo que hay. Por lo tanto, no es una condición indispensable, es solamente una recomendación. Recomiendo marcar los huevos con la especie, con la jaula, con el número, con como cada uno lo tenga identificado y os recomiendo que lo hagáis con lápiz. En nuestro caso lo hacemos con este tipo de lápiz, el que tiene la puntita negra porque es de tipo B, porque son mucho más blandos. A veces utilizar un lápiz muy gordo puede hacer que sin querer claves la punta en el huevo. Y utilizar rotuladores no es que sea demasiado problemático, pero a veces los rotuladores tienen tintas que no, que no son demasiado buenas y cubren demasiados poros. Bueno, aquí os he dejado una pequeña tablita con algunas recomendaciones, ¿no? No os preocupéis demasiado, estas son unas pequeñas situaciones, ¿no?, que nos pueden venir bien, algunos consejos que nos pueden venir bien para solucionar problemas durante la incubación, ¿no? Sobre todo el que os he marcado es el de los pollos con patas y dedos torcidos. A veces es debido a que la temperatura es muy elevada en el nacedero o que hay una humedad muy baja en la incubadora o que el volteo de los huevos es incorrecto o a veces el suelo del propio nacedero o de la propia instalación donde están los pollos es un poco resbaladizo. Todo esto, si lo queréis, tenéis mucha información adicional, tanto en mi página web, ahí en faisanesdelmundo.com/documentos, como en el número 11 de Abiornis, un artículo muy interesante que se llama La humedad en la incubación, que también os recomiendo, en concreto en la página 166. Aquí os voy a dejar muy rápidamente, ¿no?, una guía visual rápida sobre los periodos de incubación, ¿no?, de las distintas especies. Esto es una cosa que tenemos que controlar, porque como os había dicho antes, 2 o 3 días antes del nacimiento, los pollos deben salir a un nacedero. Conocer el periodo de incubación de cada una de nuestras especies es clave en la incubación. Naturalmente, también os dejo aquí, en faisanesdelmundo.com/documentos, tenéis una guía de estos periodos de incubación detallada, incluso para aquellos, no sé si hay alguno, aquellos que viváis en otros hemisferios. Os detallo las fechas
y los números de huevos y además también la edad en la que las especies son adultas, ¿no? Por lo tanto, aquí vais a tener un poco más control sobre las épocas, sobre las edades de los parentales o de los reproductores y también sobre el número de huevos, ¿no? Aproximados que van a poner vuestras especies. Estos son pequeños consejos. Finalmente, me tengo que comprar una incubadora, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué tipo de incubadora? Aquí vuelvo de nuevo a los orígenes. ¿Qué tipo de criador soy? Y en función de qué tipo de criador soy, probablemente voy a necesitar un tipo de incubadora u otro. Eh, no es una cuestión tanto de necesidades, ¿no? Pero bueno, sí es un punto de partida. No es necesario que un criador aprendiz haga un desembolso muy elevado en una sala de incubación o en una incubadora demasiado sofisticada, que probablemente no le vaya a producir mejores resultados. Y por lo tanto, bueno, vuelvo un poco al punto de partida, ¿no? ¿Qué tipo de criador soy? ¿Soy un criador aprendiz? Nunca he tenido faisanes o no tengo mucho espacio y por lo tanto, este es el tipo de incubadora que yo recomiendo. Son incubadoras baratas, no estas en concreto, ¿no? No estos modelos, sino modelos similares. ¿Por qué? Porque son económicos, porque tienen poco consumo, eh, porque además ocupan poco, ¿no? ¿Qué contras les veo yo a estas incubadoras? Que evidentemente tienen sus puntos fuertes, ¿no? Incluso son digitales, se puede controlar. Pues a veces es difícil controlar los parámetros si no están en lugares estables, ¿no? En lugares donde la temperatura no varía demasiado, porque tienen paredes muy finas y si no están en lugares que están controlados, pues puede haber mucha variación de temperatura o incluso de humedad, se puede evaporar muy rápido el agua. Y también otro es el de, pues debes tener varias, porque son incubadoras que hacen la función de incubadora y nacedero, y por lo tanto, si tienes una producción un poco elevada, pues no puedes hacer nacer los pollos en el mismo sitio donde están los huevos, porque en muchos casos son incubadoras que tienen volteo automático y entonces el pollo va a estar naciendo entre todos los mecanismos de volteo y por lo tanto es recomendable tener dos, una dedicada a nacedero y la otra dedicada a la incubación. Aún así, la inversión merece la pena porque no es muy alta. El siguiente punto, pues bueno, sería para un creador avanzado, ¿no? Una persona que ya tiene una producción elevada, que necesita una incubadora un poquito más potente y que necesita más capacidad o que además pues necesita un nacedero, ¿no? Sin estar comprando otras incubadoras. El inconveniente, pues bueno, el precio es un poco más elevado, evidentemente. Todo tiene un precio en el fondo. Y finalmente, pues bueno, están las incubadoras enfocadas a esos criadores expertos de control profesional, tienen controles profesionales de temperatura, controles profesionales de humedad, es decir, un control profesional de todo el proceso de la incubación. Evidentemente, pues tiene un precio muy elevado, ¿no? Probablemente muy elevado para la cantidad de huevos que puede alojar. Si las especies que nosotros vamos a gestionar lo requieren y son especies muy valiosas, pues evidentemente sí que es una compra muy recomendable, pero evidentemente está enfocado a gente que necesita o que tiene unas condiciones muy específicas o que tiene animales que necesitan unas condiciones muy específicas. El siguiente punto, pues bueno, una vez que ya hemos conseguido que nazcan los pollos, pues debemos esperar que el pollo esté seco y para pasarlo a la criadora, ¿no? Esa criadora debe tener una campana de calefacción, un lugar que esté calefactado y que no tenga corrientes de aire. Una vez que está el ave allí, en esta criadora, comienza el ciclo de alimentación, ¿no? Que hemos indicado anteriormente. En las criadoras, pues van a estar alrededor de 40 días antes de pasar al piso normal, ¿no? ¿Cómo es un pollo sano? Esto es una pregunta
que nos debemos plantear, ¿no? Un animal que esté seco, que tenga un plumón largo, que tenga ojos grandes, que sean brillantes, que se le vea activo, ¿no? Que esté limpio, que las articulaciones no estén enrojecidas o que no tengan dificultades, que se vea algún problema, ¿no? Debe de estar libre de malformaciones, el pico bien, las patas con los dedos derechos, etcétera, etcétera. Esto es, parece una obviedad, pero es necesario conocer cómo es un pollo, ¿no? El pollo de cada especie, si la pluma es de un color determinado o no lo es. Finalmente, bueno, ¿cómo vamos a alojar estos pollos? Hay infinidad de sistemas, infinidad de posibilidades, y estos sistemas y estas posibilidades van a estar directamente relacionados con nuestros medios. Como veis aquí hay ejemplo de una caja de cartón con el suelo de viruta, una campana de calor y probablemente no haya ninguna dificultad. Podemos tener sistemas de plásticos suspendidos, etcétera, etcétera. Lo único que tenemos que tener claro es que tenemos que tener una buena alimentación, que tenga agua, que tenga limpieza y que tenga calor. Partiendo de esa premisa, cualquier sistema para alojar los pollos va a ser bueno. Incluso aquellos en los que tienen compartimentos independientes, ¿no? Separados, como es en este caso, para alojar diferentes especies. Cualquier sistema, ya digo, es bastante bueno. Nosotros empleamos un sistema como este, en el que las especies están eh, en lugares protegidos durante una serie de días, en concreto 40 días, y después ya pasan a piso, a suelo. Hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? El comportamiento de los pollos en las campanas de calor. Lo tenemos que tener claro, tenemos que saber, tenemos que ver cómo, cómo se mueven nuestros pollos. Eh, Esto es una gráfica que os he puesto, ¿no? En la primera, los pollos están muy juntos, muy juntos debajo de la campana de calor, tienen frío. La segunda es temperatura óptima. Los pollos están dispersos, están comiendo, están activos, incluso están tumbados, no están apelmazados. La siguiente, los pollos están totalmente fuera de la zona de la campana de calor, alejados, y por lo tanto esto nos dice que nos estamos pasando, que hay mucho calor en la campana. Y a veces directamente ni siquiera están en la campana, pero tenemos que tener cuidado porque eso no significa que tengan mucho calor. Eso puede significar también de que hay una pequeña corriente de aire. Un pollo recién nacido necesita aproximadamente durante la primera semana unos 30 o 32 grados. Durante la segunda semana, un poquito menos, a 26 grados. Y en la tercera semana se pueden ir dejando de vez en cuando mmm, a temperatura ambiente, si es que la temperatura ambiente lo permite, ¿no? Finalmente, un pequeño anexo, ¿no? Aquí estamos llegando al final de la presentación y quiero tres pinceladas breves. La primera es, no puedo dejar de venir a hablaros del proyecto del Dorado 5000. Quiero contaros unas pequeñas cosillas de la bibliografía en Aviornis y finalmente no puedo despedirme tampoco sin poneros un vídeo. Vamos, entonces, Dorado 5000. ¿Qué es esto del Dorado 5000? Muchos que no tenéis faisanes no sabéis qué es esto, ¿no? Bueno, pues el Dorado 5000 es un proyecto, ¿no? Es un sueño para muchos criadores que finalmente se ha hecho realidad. La historia se remonta a los años 90 cuando un grupo de criadores belgas quisieron reproducir dorados puros y bueno, pues se dieron cuenta que las poblaciones en cautividad pues estaban muy cruzadas. Comenzaron su trabajo en un pequeño grupo, ¿no? En Aviornis, Bélgica, y tuvieron como base pues, la importación de huevos y ejemplares de faisán dorado puro proveniente de Asia, ¿no? Posteriormente, pues se pusieron a trabajar junto con la Asociación Mundial de Faisanes, la World Faisán Association, lo que permitió pues hacer pruebas de ADN y hacer, bueno, algunas comparaciones de las características fenotípicas y por lo tanto pues tener un poco más nociones sobre cómo es la pureza de los dorados. Bueno, pues empezó con una pequeña población que comenzó a reproducirse y bueno, pues en el año 2000 se criaron unas 72 aves. Finalmente, pues bueno, 10 agricultores franceses identificaron estos ejemplares con anillas de faisanes 5000
lo que ha hecho pues que el proyecto poco a poco vaya creciendo, vaya teniendo una magnitud un poquito más grande. Aquí en España, Aviornis Ibérica proporciona al grupo que coordinamos desde faisanesdelmundo.com junto con varios criadores implicados, nos proporciona anillas del tipo EP5000, ¿no? Que permiten anillar a estos ejemplares puros. Estas anillas se hacen a doble anillado, es decir, en una pata se anilla con la anilla del criador y en la otra se anilla con la anilla de pedigrí. Lo que os presento aquí no es en qué consiste el proyecto. Esto es una captura de pantalla de la página web de faisanesdelmundo.com/f5000, en la que, como veis, hay distintas opciones para que los usuarios que tienen estos faisanes pues vayan o profundicen un poco en la historia o que vean algunas de las características que tienen que tener los ejemplares, tanto de pluma como de forma, etcétera, etcétera, como tanto como la solicitud del pedigrí, si es que ya tienes ejemplares de 5000, como para la solicitud de anilla, ¿no? Ya digo, Aviornis nos proporciona únicamente a nuestro grupo anillas del tipo 5000 y somos nosotros las que las repartimos. Vuelvo a insistir que estas anillas no tienen numeración nada más que EP5000. No aparece ningún tipo de numeración del criador. Para ello, cada criador debe anillar con su anilla propia. Y también, pues bueno, tenéis opciones para el registro de ejemplares y para ver estadísticas, ¿no? De poblaciones y haceros una idea de la cantidad de dorados que vamos manejando. Todo lo tenéis ahí en esa página web. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, hay una primera etapa que básicamente ya hemos conseguido muchos de los criadores, y es la del adquirir la raza pura, ¿no? Una vez que ya lo tenemos, pues evidentemente lo que tenemos que hacer es seguir reproduciendo. La segunda fase del proyecto es la de crear una base de datos, cada uno la propia, con ayuda de, mm, del grupo y anillando esos ejemplares con una anilla específica. Y poco a poco, pues bueno, vamos a intentar que la tercera fase, que es la última, haya una difusión de estos dorados puros entre los criadores interesados. El siguiente paso que quiero comentar es la bibliografía en Aviornis. Es sorprendente, ¿no? ¿Cuántos años lleva ya Aviornis entre nosotros? Algunos lo conocemos prácticamente desde que nació y otros muchos que tenemos aquí son padres de la revista. Esta, esta sección es un homenaje, un pequeño homenaje, ¿no? La verdad es que yo me planteé si Aviornis estaba haciendo un buen trabajo difundiendo los faisanes en cautividad. Así que me planteé hacer una pequeña recopilación sobre los números en los que aparecía. La verdad es que me ha sorprendido gratamente porque, como veis, eh, todas las especies, las 52 especies, han sido cubiertas en algún momento. Algunas con mayor medida, pero todas las especies han sido cubiertas por Aviornis o han sido reseñadas. Todos aquellos que tengan interés y que tengan esos números tienen un libro vivo de, de las distintas especies de faisanes. Os he puesto en azul los artículos que están compartidos con otras especies. A veces se habla, por ejemplo, de los tragopanes y entonces incluye todas las especies. Y otros, en rojo os he marcado los que el artículo se trata de una subespecie, no de la especie única. Como veis, aquí en el top one tenemos al Tragopan cabot, ha sido la especie más comentada, la especie que más artículos ha recibido desde 1991. Como veis, aquí tenemos infinidad de especies e infinidad de artículos. Y finalmente os dejo un pequeño regalito, ¿no? Para todos aquellos que no conozcáis, en el año 1991 esta fue la portada, el número 0 de nuestra revista, ¿no? Finalmente, y para ir cerrando, no podía dejar pasar la oportunidad de poneros un pequeño... Y lo único que puedo deciros es una pequeña reflexión, ¿no? En este caso es de Leonardo da Vinci, ¿no? Y el que no valora la vida no se la merece. Espero que os haya gustado,
que hayáis disfrutado, que os haya parecido interesante y sobre todo que os haya motivado, ¿no? a reflexionar sobre qué tipo de criador sois, si estáis haciendo el trabajo bien, si podemos mejorar en algo, o si podemos irnos a nuestros aviarios y plantearnos algunos cambios o añadir algunas especies, ¿no? Y sobre todo, que lo que hagamos sea en positivo para estas majestuosas especies. Cualquier cosa, cualquier duda que tengáis, estaré encantado de atenderos y estaré encantado de conversar con todos vosotros, tanto en la página web como en todas mis redes sociales y en mi dirección de correo electrónico. Ha sido un auténtico placer.